Buenas para todos, qué bueno que podamos volver a comunicar por este medio. Hemos tenido algunos problemas, pero bueno, el Señor tiene el control de todas las cosas. Estamos esperando cuántas personas se van a conectar para comenzar a, a dar la enseñanza de esta mañana. Estaba hablando ahora de que todo esto que está sucediendo tiene un propósito y ese propósito es realmente examinar nuestras vidas y mirar cómo estamos andando. ¿Realmente estamos agradando a Dios en lo que estamos haciendo? ¿Realmente le estamos glorificando con nuestra vida? ¿Le estamos dando nuestra mejor adoración? Esas son preguntas que todos nos deberíamos hacer, porque no es gratis lo que está pasando, no es casualidad o azar, como algunos pueden decir. No, son cosas que Dios está permitiendo con un propósito. Y el propósito realmente por el cual nosotros estamos en la tierra es para darle la gloria a Dios. Ahora pensemos qué clase de gloria le estamos dando todos a Dios. Daniela, bienvenida. Estamos esperando que más personas se conectan. Veo que hay varias personas mirando. Y gracias por los que están llegando, gracias por los que se están conectando. Anteriormente tuvimos un problema y se nos cayó el enlace. Esperamos que podamos seguir. Esto no es fácil, hermanos, pero Dios lo permite y es para la gloria de Él. Y esperamos hacerlo para eso, que todos seamos edificados, que todos seamos exaltados, que Dios sea glorificado y que Dios sea exaltado. Y que nosotros realmente, el proceso que Dios está permitiendo es de humillarnos, es de mostrarnos nuestra verdadera condición de dependientes. Nosotros no podemos vivir separados de Dios y ahora en estos momentos sí que nos estamos dando cuenta que realmente no lo podemos, porque se nos sale de las manos manejar la situación que estamos viviendo. Solo Dios nos puede guardar, solo Dios nos puede cuidar y solo en Él podemos confiar en este tiempo, esperar en Él, sea cual sea la situación que estemos viviendo. Así que le doy gracias al Señor por permitirnos este tiempo. Acá dice Janet, Sara Isabela Caraballo, pero por acá dice buenos días a todos. Soy Janet, buenos días, Janet, Dios te guarde. Qué bueno que estés conectados con nosotros y qué bueno es para todos aquellos que están por medio de esta conexión que estamos haciendo a través de Facebook, lo estamos haciendo en vivo. Ustedes se imaginan todas las dificultades y problemas. Recuerden lo que vamos a enseñar hoy. Vamos a hablar acerca de los 5 frutos del arrepentimiento. Y el título de los frutos del arrepentimiento, vamos a comenzar, vamos a orarle al Señor para que el Señor sea exaltado y glorificado realmente, porque Él es el que merece toda nuestra adoración. Padre amado, te damos muchas gracias. Gracias por permitirnos estar esta mañana acá. No es fácil hacer una predicación de esta manera, una enseñanza de esta manera tan impersonal, hablarle, Señor, a una cámara. Y estar a la expectativa de que los hermanos se conecten y puedan escuchar el mensaje y sean edificados. Pero necesitamos, Señor, crecer como iglesia. Y sabemos que donde hay 2 o 3, ahí estás tú en medio de nosotros, aunque sea un contexto de disciplina, Señor, en el que está esta palabra. Pero sabemos que la iglesia primitiva no eran iglesias grandes, eran iglesias en las casas. Y estamos volviendo a la iglesia primitiva, estar en las casas, estar reunidos, estar juntos, orando, estar juntos leyendo la palabra. Es algo que hay que retomar y que todos deberíamos pensarlo, en comenzar a hacerlo si no lo estamos haciendo, en no solamente edificarnos a través de los predicadores, a través de las personas que están enseñando, sino que también coger ese mensaje y estudiarlo juntos en la casa. Tú nos guiarás, tú nos mostrarás lo que debemos hacer, porque tú eres el Señor el que estás haciendo la obra en cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que hoy nos hables a través de la enseñanza y que a través de la enseñanza podamos todos juntos examinar nuestro corazón por medio de la palabra y el Espíritu Santo que hace que esa palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas y podamos mirar si estos frutos están en nosotros
para poder reconocer delante de ti si tenemos un arrepentimiento genuino o no, Señor. Porque es necesario, porque estos son tiempos de arrepentimiento, siempre que hay disciplina, siempre que suceden cosas donde todos somos afectados, es porque tú estás haciendo un llamamiento y ese llamamiento es a un cambio. Ese cambio se da cuando hay un arrepentimiento genuino. Entonces tenemos que examinar si nosotros como creyentes realmente nos hemos arrepentido. Y si hay alguno, Señor, que no ha creído, pues que también sea un llamado de Él por medio de tu palabra a un cambio de vida, porque hay una realidad, todos vamos a morir y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. La idea es esta, ¿estamos preparados, Señor? ¿Estamos listos? Entonces, háblanos, Padre Santo, háblanos a través de esta enseñanza de hoy a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Bienvenidos todos, gracias Oscar por conectarse, Marjorie, Daniela, Señor, pues somos pocos, pero yo sé que el Señor irá añadiendo en la medida que vamos con este mensaje, pues las personas que van a escucharlo. Entonces vamos a comenzar enseñando. En días pasados hemos estado estudiando acerca del arrepentimiento bíblico y les he comentado que este estudio es hecho a través de un libro que se llama así, El arrepentimiento bíblico. Y este libro ha sido escrito por L.R. Shelton Jr. y hemos visto 4 puntos acerca del arrepentimiento. Lo primero que vimos acerca del arrepentimiento fue que hay una necesidad de arrepentimiento. ¿Por qué hay una necesidad de arrepentimiento? Por la verdadera condición de nosotros, que somos pecadores, nacemos separados de Dios, la ira de Dios está sobre nosotros y la palabra dice que estamos muertos espirituales, que estamos muertos en delitos y pecados. Y Romanos también nos dice que no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. El segundo punto que vimos en días pasados fue acerca de el significado del arrepentimiento. ¿Cuál es el significado? ¿Qué significa arrepentirse? Es cambiar de parecer con respecto al pecado y con respecto a Dios. ¿Por qué necesitamos el arrepentimiento? Porque cuando Cristo no está en nuestras vidas, nosotros amamos el pecado y aborrecemos a Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces se cambia y ya en lugar de aborrecer a Dios, lo amamos y en lugar de amar al pecado, lo aborrecemos. Vimos el tercero que fue la conexión del arrepentimiento con la fe y vimos que ambos van juntos y que el arrepentimiento y la fe son regalos de Dios. Y Dios hace ese llamado por medio del Evangelio. Entonces, si usted se ha arrepentido es porque Dios le ha dado ese don para arrepentirse. Y si usted ha creído en Cristo es porque Dios le ha dado esa fe para creer en Cristo. La fe para creer en Cristo no nace del hombre porque el hombre está muerto espiritualmente. Entonces, no tiene la capacidad de creer a menos que Dios le dé el don de creer. Entonces, el cuarto punto que vimos, lo vimos la semana pasada y hablamos del medio del arrepentimiento, es la palabra de Dios, la cual es aplicada a nuestras vidas. Y dice que esa palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. La palabra nos confronta, la palabra no nos deja tranquilos, taladra en nuestra mente, taladra en nuestro corazón y nos lleva a un cambio. Nos lleva a decir, Señor, de rodillas, te necesito, no puedo vivir más la vida que estoy viviendo en estos momentos. Necesito realmente una vida nueva. Y entonces ahí hay un arrepentimiento donde yo le confieso al Señor mi maldad, le confieso mi pecado. ¿Y qué sucede? Al confesarle mi pecado y mi maldad, Él me muestra a Cristo y mi fe que Él ha activado, que Él ha puesto en mí. Entonces esa fe me lleva a poner mi confianza en el Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de los frutos del arrepentimiento. Si realmente hay arrepentimiento en nosotros, estos frutos lo van a revelar.
estos frutos nos van a mostrar que realmente este arrepentimiento existe en nuestras vidas. Entonces son 5 frutos, como les decía ahora, y el primero es que el verdadero arrepentimiento da como resultado un verdadero aborrecimiento por el pecado. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que da como resultado un pesar o un dolor santo por el pecado, un dolor insoportable, pero es un dolor santo. Da como resultado la confesión de los pecados, el verdadero arrepentimiento. Da como resultado, el punto 4, un verdadero volverse del pecado. O sea, no deseamos pecar. Y no quiere decir que no lo sigamos haciendo, pero ya no somos esclavos del pecado y ya el pecado no nos domina y ya pecar nos duele. ¿Por qué? Porque estamos desagradando a Dios. Y da como resultado un deseo de justicia y de santidad, o sea, una vida diferente. Es dejar de hacer lo que hacíamos antes para hacer lo correcto delante de los ojos del Señor. Entonces, qué bueno por todos los hermanos que hoy se están conectando en este momento. Vamos a comenzar la enseñanza de hoy con la ayuda del Señor, como hicimos ahora que oramos y colocamos todo en las manos de Dios, porque solo el Señor tiene el control de las cosas. Nosotros no tenemos el control. Si tuviéramos el control, pues creo que esta pandemia ya hubiera desaparecido, ya hubiéramos sabido cómo enfrentarla. No tenemos el control lo tiene el Señor porque Él es el soberano. Entonces vamos a hablar de el tema de hoy, que son los frutos del arrepentimiento. Vamos a mirar 2 textos bíblicos donde vamos a ver que realmente el verdadero arrepentimiento debe producir un cambio. Y vamos a mirar Mateo 3:8. Vamos a ver como las semanas pasadas varios versículos bíblicos que nos van a ayudar a apoyar lo que estamos estudiando. Entonces vamos allá, a Mateo 3:8. ¿Y qué nos dice Mateo 3:8? La bendita palabra del Señor nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién está hablando acá? Está hablando el profeta de esa época, que era Juan el Bautista, que era el hombre que Dios había levantado para que preparara el camino para cuando Jesús apareciera en escena. Resulta que él está haciendo un bautismo de arrepentimiento y llegan a él personas que él sabe que su corazón no ha cambiado, que él sabe que su corazón es un corazón que no es conforme el corazón de Dios. Y entonces en el versículo 7, él dice, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos del arrepentimiento. Entonces ellos parece que están bautizándose para arrepentimiento, es por el temor, según acá lo dice Juan, es por el temor al castigo, no porque realmente haya habido una confrontación de su pecado. Y por eso él les dice hacer frutos dignos de arrepentimiento, o sea, que ese arrepentimiento sea visible. Vamos a mirar Hechos 26:20. Hechos 26:20 acá nos habla de Pablo, que también está hablando acerca de ese arrepentimiento que produce frutos, que es el arrepentimiento genuino, que es el arrepentimiento que la Biblia nos dice. ¿Qué dice Hechos 26:20? Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahí él está hablando de cuando Pablo comenzó a predicar la palabra y le está dando ese testimonio al rey Agripa, donde le está contando cómo fue su conversión y qué fue lo que él hizo después de que se convirtió. Entonces él está contando, él está diciendo lo que él hizo y está diciendo que él les predicó y les dijo que se
arrepintiesen, pero no solamente ese arrepentimiento quedó en palabras, sino que su actuar debía ser un actuar de una persona que realmente se había arrepentido. Entonces, estos dos pasajes nos muestran lo que es un verdadero arrepentimiento. Tiene que haber frutos, tiene que haber cambio, tiene que mostrar realmente la vida de esa persona que algo sucedió, que algo pasó. Como vimos antes, hay personas que se arrepienten, pero no es un arrepentimiento genuino. Son personas que no han nacido de nuevo, porque para que haya un verdadero arrepentimiento tiene que haber un nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo es un don de Dios. No depende, la palabra lo dice, de nosotros. Depende ese nuevo nacimiento de Dios porque Él es el que produce ese querer en nosotros y ese deseo en nosotros. Entonces vamos a considerar algunos de estos frutos. Como les había dicho, tenemos 5. Y espero que el Señor nos hable a todos nosotros y comencemos a examinarnos y a mirarnos si estos frutos están en nosotros. Entonces, el primero es que el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento que es conforme a la palabra de Dios, nos da o produce en nosotros aborrecimiento por el pecado. Odiamos el pecado. No queremos pecar y lo hacemos. Y aborrecemos eso que hacemos, no lo queremos realmente en nuestra vida. Entonces, el arrepentimiento correcto es, que es como la palabra lo describe, produce en nosotros un verdadero aborrecimiento por el pecado. Pero lo aborrecemos como pecado. Y no lo aborrecemos como hacían los fariseos que estaban buscando ese bautismo que Juan ofrecía de arrepentimiento por miedo a las consecuencias. Por miedo a las consecuencias. No, nosotros tenemos que aborrecer el pecado por lo que es, porque es pecado y es terrible. Ese pecado, cómo afecta a nuestro ser, cómo afecta a nuestras relaciones, cómo afecta a la principal relación que tenemos con Dios. Entonces, ¿qué debemos comprender? Esa diferencia entre escapar del infierno, que es las consecuencias del pecado, a que muchas veces tenemos ese miedo y por eso cambiamos es por el temor al castigo, pero no por el aborrecer lo que estamos haciendo. Entonces el deseo del alma debe ser libre del pecado mismo. Eso es lo que todos nosotros debemos desear, no querer ser más pecadores, no querer más hacer lo incorrecto delante de Dios, no querer más sentirnos como nos sentimos cuando pecamos, que nos sentimos sucios, que nos sentimos despreciables, que nos sentimos desagradables. No queremos eso. Ese es el verdadero arrepentimiento, no pensar, uy, la embarré, ahora qué me va a pasar y entonces me arrepiento, no por lo que hice, sino por lo que me va a suceder. Entonces, huimos de esas consecuencias que cuáles son, la separación de Dios en el infierno para siempre, pero no porque odiemos el pecado. Entonces, este aborrecimiento no es contra esto o aquel pecado, sino que es un aborrecimiento por todo el pecado, por todo. Así para nosotros nos parezca un pecado insignificante, ese pecado también lo debemos aborrecer. Y también debemos aborrecer particularmente la raíz misma del pecado, que es la obstinación, la rebeldía contra Dios, la terquedad que tenemos. Ese empecinamiento por hacer lo malo sabiendo que es malo y estamos ahí empecinados porque pensamos más en nosotros mismos que en agradar a Dios. Y la gente que está pensando del evangelio cuando los cristianos estamos empecinados en seguir pecando, sabiendo en nuestro interior que lo que estamos haciendo es incorrecto. Y dice que por causa de nosotros el evangelio y el mismo Señor es blasfemado, es burla para las personas. Entonces, este aborrecimiento es contra todo pecado. Vamos a mirar a Ezequiel 14:6 para que nos ilustre acerca de lo que estamos hablando. Ezequiel 14:6.
¿Qué nos dice la palabra del Señor? Nos dice, por tanto di a la casa de Israel, así dice el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Por qué esta palabra tan fuerte le está dando Dios a su pueblo? Porque venían a consultar al profeta para que les dijera una palabra de parte de Dios. Pero resulta que el corazón de ellos estaba en otro lugar, porque ellos amaban más sus ídolos, los ídolos que ellos habían adoptado como ellos, o esos dioses ajenos que habían puesto delante de su relación con Dios. Y encima eran tan conchudos que buscaban a Dios para pedirle o consultarle en la situación en la que estaban pasando. Nos parecemos nosotros a ese pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Cierto que sí? Estamos pecando, no estamos aborreciendo el pecado, pero tenemos temor de las consecuencias. Entonces clamamos a Dios para que nos ayude. Y esta es la respuesta que Dios le da al pueblo y es la respuesta que Dios nos está dando a nosotros esta mañana. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos. Déjenle esos ídolos a un lado, aparte y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. O sea, dejen atrás ese pecado, dejen atrás todo eso malo que están haciendo. Entonces, cuando nosotros aborrecemos realmente el pecado, sentimos desprecio por el pecado y por nosotros mismos. Sentimos un desprecio terrible, pero no se queda esta ilustración solamente en este versículo. Vamos a ver otro versículo donde nos habla acerca del aborrecimiento por los pecados y vamos a Ezequiel 20, 43. Ezequiel 20, 43. ¿Qué dice la palabra del Señor en Ezequiel 20, 43? Nos dice, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis y aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Está diciendo el Señor a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor en este pasaje de Ezequiel, en el capítulo 20, les está recordando, le está recordando al pueblo cómo Él ha obrado con ellos, cómo ha sido bueno con ellos, cómo los ha protegido, cómo los ha guardado, cómo los ha ayudado. Pero el pueblo se ha olvidado de Dios y tiene que venir el castigo, la disciplina que es necesaria, porque la palabra dice que Dios a los que ama disciplina, y todo lo que nos sucede que para nosotros parece ser malo, es disciplina de Dios si realmente Él nos ama. Y esa disciplina debe producir un cambio en nuestras vidas, porque Hebreos lo dice, es para nuestra santificación que el Señor nos disciplina. Entonces, este cambio de parecer que Dios requiere es el cambio de parecer que complace a Dios. Es que realmente lo miremos a Él como Él es. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. A Dios no podemos engañar. Si nosotros engañamos a Dios, estamos haciendo semejante a Dios a un ídolo que es una creación humana que ni oye, ni ve, ni entiende, ni camina. Pero Dios es superior. Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Y por más que nos esforcemos en creer que Él no se ha dado cuenta de nuestras acciones y que éstas de pronto no van a recibir castigo, porque como Dios es puro amor y se nos olvida que también disciplina, que también es fuego consumidor, que también es justo, y cuando hablamos de justo es que cada uno va a recibir conforme a sus obras, conforme a sus acciones. Entonces, hermanos, tenemos un aborrecimiento así por el pecado, que lo queremos dejar atrás, que no queremos seguirlo cometiendo. Tenemos un aborrecimiento de esta manera
Si no hay un aborrecimiento por el pecado, si tú en este momento estás pecando y sabes que lo estás haciendo, eres consciente de eso y puedes decir, no, en estos momentos no estoy haciendo nada porque no puedo, pero lo deseas, porque también pecamos con el pensamiento. Entonces, en ti no hay un arrepentimiento genuino. No lo ha habido. Ahora, el segundo punto que vamos a ver acerca de los frutos del arrepentimiento, entonces el primero es aborrecer el pecado, que es lo que el Señor quiere. Ahora el segundo es sentir un gran pesar por el pecado, o sea, un gran dolor porque estamos pecando. No queremos más y nos fastidia y nos duele saber que volvemos y fallamos y que hacemos lo que no queríamos y queremos y nos duele que esto no esté en nuestra vida. Entonces el fruto del arrepentimiento correcto es un gran dolor, una gran tristeza. ¿Por qué? Por el pecado. Y vamos a ver textos que nos ayuden a comprender esto que les estoy diciendo. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En 2 Corintios 7, del 9 al 10. 2 Corintios 7, del 9 al 10. ¿Qué nos dice entonces el Señor? Nos dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí nos está diciendo la palabra. El verdadero arrepentimiento, el genuino arrepentimiento produce dolor, produce tristeza. ¿Por causa de qué? De lo que hicimos, de las cosas desagradables ante los ojos de Dios. Esa gran tristeza es ese pesar por haber despreciado a un Dios tal. Porque cuando nosotros pecamos, estamos en plena rebeldía contra Dios. Estamos en contra de Dios y no estamos con Él, estamos en contra de Él. Ese es el pecado. El pecado es decirle a Dios, no te metas conmigo. Ese es el pecado. Entonces, una rebeldía terrible es no darnos cuenta. Dios es santo, santo, santo y nos ha escogido para ser sus hijos, para que nosotros seamos como Él y para que no suframos las consecuencias del pecado y para que podamos vivir vidas diferentes a las que estamos o estábamos viviendo en la anterioridad. Entonces, esa tristeza que sentimos es por habernos rebelado contra su autoridad. Esa verdadera tristeza que sentimos es por haber sido indiferentes a su gloria, indiferentes a Él. Vamos a ver otro ejemplo en Mateo 26. Mateo 26, versículo 75. ¿Qué nos dice Jesús? A ver, acá en este texto dice, nos está diciendo el escritor de Mateo, nos está diciendo algo que ocurrió. Y dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué había acontecido? Jesús les había avisado a sus discípulos lo que iba a pasar. Y les había dicho que él iba a ser preso, que ya pronto venían por él, que ya la hora había llegado. Entonces Pedro le dice, en el versículo 33 de Mateo 26, le dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le responde, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y resulta que así ocurrió. Jesús fue puesto preso y
Pedro fue al patio donde Jesús estaba para estar pendiente de lo que a él estaba sucediendo. Y varias personas lo identificaron como un seguidor de Jesús. Y él lo negó. 3 veces lo negó. Y entonces cuando oyó cantar el gallo, se acordó de las palabras del maestro. Y por eso dice este versículo 75. Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente porque se dio cuenta de que le había fallado al maestro. Se dio cuenta de que había pecado, de que no había hecho lo correcto, de que se había dejado invadir por el miedo y por el temor. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que sucedió. Ahora vemos esto, un gran pesar como este es lo que causa que nosotros lloremos amargamente por nuestros pecados porque son contra Dios. Un gran pesar como este. Lo hemos tenido, ¿verdad? Algunos lo hemos tenido cuando le hemos fallado a Dios y decimos, pero ¿por qué yo no puedo hacer lo bueno? ¿Por qué no puedo hacer lo correcto? Porque constantemente voy en contra de la palabra de Dios, voy en contra de su voluntad. Entonces aquí la palabra nos lo aclara, la palabra nos lo dice, la palabra nos lo muestra. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Entonces acá nos lo dicen, hermanos. Entonces vemos también algo que le pasó a David. Recuerden que él pecó y él pecó gravemente. Y todo pecado que nosotros hacemos, todo pecado que nosotros cometemos, no es solamente contra las personas, es también siempre todo pecado es contra Dios. Y vemos acá a David en el Salmo 51, que lo vimos la semana pasada y hablamos al respecto. Entonces vamos allá, a ese Salmo 51. Donde vemos a David arrepentido por su pecado y llorando amargamente por lo que había hecho, porque eso es lo que causa un verdadero arrepentimiento, es un dolor profundo por el pecado. Entonces eso está en los Salmos. Vamos a Salmos 51, como les decía ahora, Salmos 51, versículos del 3 al 4. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí él está arrepentido. Y ese arrepentimiento ha producido un dolor en su corazón y lo vemos ¿por qué? Por su palabra, por lo que él está expresando ahí. Hermanos, ¿hemos sentido este pesar por nuestros pecados? Sabiendo y reconociendo que son contra Dios. Si no hemos sentido ese dolor y ese pesar, es porque en nosotros no ha habido un verdadero o un genuino arrepentimiento, porque nos debe doler, y es un dolor terrible, profundo. Ahora, el tercer fruto del arrepentimiento es que la confesión de los pecados, un verdadero arrepentimiento produce en nosotros la confesión de nuestro pecado. No nos podemos quedar callados, tenemos que ir al Señor y decirle que nos perdone. Vamos a Proverbios 28:13. Recuerden que estamos tomando varios versículos para que nos ilustren esta enseñanza y podamos comprender, porque es la palabra la que hace el efecto. No son las palabras mías, es la palabra de Dios la que nos cambia, la que nos transforma. Entonces, ¿qué dice Proverbios 28:13? Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué está pasando? Que muchos de nosotros estamos encubriendo nuestros pecados y ahí nos está diciendo la palabra que si los encubrimos no vamos a prosperar, que los que prosperan realmente son aquellas personas que confiesan su pecado y se apartan de él. Esas personas son las que obtienen misericordia. De resto no va a pasar con los que no hacen tal cosa. Entonces, ¿qué resulta de un verdadero arrepentimiento? Es una confesión de los pecados.
Tiene que haber ese fruto de confesar y no esconder nada. Recuerde que Dios ya lo sabe, Él todo lo sabe, no lo podemos engañar. Fíjate bien, fijémonos, usted y yo sabemos que nuestra naturaleza es negar directamente o indirectamente nuestros pecados. Eso es lo que hay en nuestra naturaleza. Restarle la importancia que estos pecados tienen ante nuestros ojos, eso no es nada, eso no es tan grave. Ustedes, ¿por qué le dan tanta relevancia a eso? Es lo que decimos cuando somos confrontados con el pecado. Pero cuando el Espíritu Santo obra en nuestra alma y saca a la luz nuestros pecados, tenemos que reconocerlos delante de Dios. No nos podemos quedar ahí impávidos como si nada hubiera pasado. Si realmente el arrepentimiento es genuino, está obrando en nuestro corazón el Espíritu Santo y no vamos a encontrar alivio hasta confesar nuestros pecados y exponerlos ante Dios. No vamos a encontrar alivio. Y esto le sucedió también a David. Vamos a mirar el Salmo 32 y él nos va a ir a mostrar lo que le sucedió por no confesar su pecado. Y esto nos sucede a nosotros de no hacerlo. Entonces, Salmo 32, versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Él está diciendo lo que aconteció por guardar el pecado, por no confesarlo. Se estaba enfermando, se estaba poniendo mal su situación emocional, espiritual y física. Se estaba agravando. Pero luego el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces algo sucedió en él, todo cambió. ¿Por qué? Como vimos en Proverbios, el que confiesa su pecado prospera, pero el que lo encubre, dice, ¿qué pasa? No es prosperado. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué nos podemos ver acá? Es la confesión de nuestros pecados. ¿Qué hace? Es lo único que puede darnos paz. Usted necesita paz, confiésele al Señor su pecado. No tiene paz, está agobiado. El mismo hecho de que tenga temor, eso es pecado. El mismo hecho de que tengamos miedo al futuro, eso es pecado. Confiésele al Señor su pecado. Eso que lo está llenando de ansiedad, eso que lo está agobiando, eso que lo está afectando, confiésele al Señor. Si es su actuar pasado, hermanos, esto que nos está sucediendo no es gratis. Dios nos está llamando a un cambio y es un cambio para bien de la iglesia. Esperamos que sea un cambio para el bien de la humanidad, pero una humanidad sin Cristo no va a cambiar. Los únicos que realmente son llamados a cambio son aquellos que son parte del pueblo de Dios. Nadie más va a cambiar, solo aquellos que son hijos de Dios. Y el Señor hoy nos está hablando. ¿Realmente te has arrepentido genuinamente? Entonces estás aborreciendo el pecado. Lo odias, lo detestas. Ese pecado ha producido dolor en tu corazón a tal punto que estás llorando amargamente cuando los estás confesando. Te duele haber hecho eso porque sabes que has ofendido a un Dios santo. Ahora, ¿qué está pasando? Solo esa confesión te puede dar paz. Y esa paz no es solamente contigo, como algunos piensan. No, es que yo no me he perdonado. Entonces Dios, usted es más que Dios, porque Dios lo perdonó, pero usted no se ha podido perdonar. Es algo que nos han enseñado los psicólogos, que es que usted no se ha perdonado y por eso no ha avanzado. No, acá Dios es el que perdona. Y nosotros recibimos la paz y el descanso cuando Él nos perdona y recibimos su perdón. Entonces dice, ese confesar nos puede dar paz con Dios y paz en Cristo, con Dios en Cristo. Y algo que tenemos que saber, nuestra vida va a ser así hasta
que lleguemos a la presencia del Señor. Va a ser una vida de arrepentimiento y de confesión de pecado. Y esa confesión va a traer paz, una paz que necesitamos, una paz sin la cual no podemos vivir. La oración y el arrepentimiento forman parte de la oración cotidiana. Si ustedes leen el Padre Nuestro, que es la oración modelo que está en Mateo del 5 al 7, ahí en el Sermón del Monte está la oración modelo. Ahí nos dice, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Tenemos que confesar diariamente esas ofensas porque diariamente ofendemos a Dios, diariamente hacemos lo incorrecto delante de sus ojos. Y entonces esa oración que hacemos diariamente debe incluir un arrepentimiento y una confesión de pecados. Vamos a Primera de Juan 1:9, que nos habla al respecto y nos aclara bien lo que les estoy diciendo. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, queremos un cambio en nuestro andar espiritual. Hay tantas cosas que examinar, hermanos, en nuestra vida. Ya estamos en Cristo. ¿Y cómo hemos sido con el Señor? ¿Le hemos sido fieles como Él ha sido fiel con nosotros? La adoración que le hemos dado ha sido la mejor adoración. ¿Cómo en nuestra vida devocional es una vida pobre, verdad? ¿Y cómo en nuestra relación con Dios sí es la mejor? ¿Estamos pasando tiempo con Él? Pensamos que pasar tiempo con el Señor es oír predicaciones, oír canciones, pero ¿qué de hablar con Él? ¿Qué de sentarnos y derramar nuestro corazón en su presencia? ¿Qué de eso? ¿Cómo está esa adoración? Entonces, ¿qué nos dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. ¿En qué proceso estás, hermano? ¿En qué proceso estás? Tú que me estás escuchando. ¿Estás luchando por confesar? No debería haber una lucha, porque si el pecado nos ha producido dolor, el arrepentimiento nos ha producido dolor, no podemos esperar para ir a la presencia del Señor y confesar es ya, no podemos esperar porque realmente no nos vamos a sentir bien porque no hay paz en nuestras vidas, no hay paz en nuestros corazones. Ahora, el cuarto fruto del arrepentimiento es que el arrepentimiento genuino da como resultado un verdadero volverse del pecado. Ese es el resultado que da. Es un cambio radical en la manera de pensar, un cambio radical en el corazón que lleva a una transformación completa de nuestra vida. Eso es lo que pasa, tiene que haber un cambio, no podemos amar, como les decía ahora, si ha habido arrepentimiento, amar lo que antes amábamos, que era el pecado, antes debemos odiarlo, aborrecerlo, y ahora debemos volvernos a Dios y amarlo a Él, a quien antes aborrecíamos, porque el que no tiene a Cristo en su corazón es un aborrecedor de Dios. ¿Y por qué lo decimos que lo aborrecemos? Porque cuando nosotros andamos en nuestra voluntad y en nuestros deseos, eso está mostrando rebeldía y está mostrando aborrecimiento a Dios. Dice Proverbios 28:13, que lo leímos ahora, que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces acá vemos dos cosas, confesar y apartarse. Es que yo confieso mi pecado y me aparto. Me olvido de las prácticas antiguas donde confesábamos y seguíamos pecando porque no nos apartábamos del pecado, porque realmente no había un arrepentimiento genuino, no había un arrepentimiento real, no había un arrepentimiento de corazón. Entonces, hermanos, si yo realmente aborrezco el pecado, y siento gran pesar por él, gran dolor por él, entonces yo voy a renunciar al pecado y tomaré en serio lo que la palabra del Señor nos dice en Isaías 55:7.
Vamos allá, son textos que ya hemos leído, pero que nos ilustran tanto esto que estamos viendo. Yo quiero que el Señor nos hable a todos porque realmente todos necesitamos un cambio en la manera como estamos viviendo nuestra espiritualidad, un cambio como estamos viviendo nuestra vida en Cristo. ¿Realmente estamos agradando a Dios? ¿Realmente estamos haciendo lo correcto delante de sus ojos? Yo les hago esa pregunta como creyentes. Ahora díganme las personas que no tienen a Cristo en su vida. Esto es un momento de examinarnos y de mirarnos. ¿Somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios? Y un verdadero amigo hace lo que Él nos dice que hagamos. Y un enemigo anda en sus deseos, anda en sus deleites, anda haciendo lo que a Él le parece bien, creyendo que lo que a Él le parece bien, a Dios le agrada. ¿Qué dice Isaías 55:7? Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dejar el camino que estamos andando, no volver por ahí, no volver a hacer lo que estamos haciendo, por lo cual nos estamos arrepintiendo. Si nosotros decimos que realmente hay un arrepentimiento genuino en nuestros corazones, entonces no podemos seguir en las mismas prácticas. Tenemos que luchar con la ayuda del Señor y su Santo Espíritu, luchar por dejar ese pecado, como dice la palabra, deje el impío su camino. Tal es el cambio de rumbo que Dios requiere. Se verá en el hecho de que el pecador arrepentido y creyente haga caso a la palabra de Dios. Y hay muchos textos que nos hablan al respecto. Se los voy a enumerar para que ustedes los anoten y los revisen ahorita más tarde. ¿Qué debe hacer ese pecador? Debe huir de la fornicación. Eso está en 1 Corintios 6:18. Dice la palabra que la fornicación afecta al cuerpo. En 1 Corintios 10:14 dice, huid de la idolatría. Y la idolatría, ahora no tenemos nosotros imágenes a las que nos inclinamos, ni les oramos, ni les colocamos velas, pero todo ídolo es todo aquello que colocamos en primer lugar antes que a Dios. Ídolo puede ser objetos, personas. El empleo para muchos es un ídolo y hoy en día muchos no lo tienen. ¿Por qué? Porque estamos en un receso y a muchos los mandaron para la casa en unas vacaciones, en algunos casos sin pago. Y entonces eso que tú amabas y que adorabas y que habías colocado en primer lugar, ahora ¿dónde está ese empleo? ¿Dónde está ese trabajo? Muchos era el carro y ahora ¿dónde está el carro? Guardado o empolvado afuera en la calle. ¿Por qué? Porque no se puede transitar sino los días que son de pico y cédula. Todas estas situaciones que estamos viviendo que el Señor está permitiendo. ¿Cuál es tu ídolo? Alguna persona y ahora por la situación no podemos estar con esa persona. ¿Por qué? Porque estamos separados por la cuarentena. Todo lo que el Señor nos está quitando, que tuvo que permitir que esto sucediera para que nosotros nos diéramos cuenta que sin esas cosas podemos vivir, pero que sin Dios no podemos vivir. Entonces anoten estos versículos. ¿Qué debemos dejar? Primero, de la fornicación, 1 Corintios 6:18, y la palabra nos dice, huyan de esas cosas, huyan. Así se deja el pecado, huyendo de él. El 1 Corintios 10:14 dice, huid de la idolatría. 1 Timoteo 6:10-11 nos dice que huyamos del amor al dinero. 2 Timoteo 2:22 dice que huyamos de las pasiones juveniles. En lugar de estas prácticas anteriores, la palabra nos dice que debemos practicar la justicia, la fe, el amor y la paz. Y eso lo encontramos en varios textos. Vamos a mirarlos para que ustedes se den cuenta. Estamos en 1 Timoteo 6:10-11, nos habla al respecto. Dice el 10,
aunque la raíz de todos los males, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y uno puede decir, pero es que solamente pecan los que aman el mucho dinero. No, hay veces nosotros amamos así sea el poco dinero. Dinero es dinero, el dinero es neutro, el problema es el amor que nosotros le tenemos a ese dinero. Pero el versículo 11 nos da el énfasis, o sea, dejamos el pecado y ¿qué hacemos ahora? El 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, la paciencia, la mansedumbre. O sea, deja el pecado y empieza a vivir de una manera diferente. Segunda de Timoteo 2:22 también nos habla de eso. Nos habla de que debemos huir de las pasiones juveniles, pero nos dice que debemos seguir la justicia, debemos seguir la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, nos hemos vuelto verdaderamente del pecado a Dios de todo corazón, hermanos. Nos hemos vuelto verdaderamente del pecado y nos hemos vuelto a Dios. O sea, dejamos el pecado y miramos a Dios. Solo Dios nos puede revelar nuestra verdadera condición, que amamos lo malo y aborrecemos lo bueno. Eso dice la palabra, amamos lo malo y aborrecemos lo bueno. Hay muchos que dicen a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Y eso es lo que uno hace. Cuando ama el pecado, le está diciendo al pecado que es malo, que es bueno. Y cuando aborrecemos a Dios, estamos diciendo que Dios que es bueno es malo. Y eso es la realidad que está viviendo el mundo en la actualidad. Está aborreciendo a Dios y está amando al pecado. El fruto quinto de un verdadero arrepentimiento o de un arrepentimiento genuino que es conforme a la Biblia es el deseo de justicia y santidad. Los frutos de un arrepentimiento auténtico se verán en el deseo de poner en práctica las escrituras, en el deseo de poner en práctica la palabra de Dios, que nos enseñan que hemos de andar en justicia y santidad. Eso es lo que nos enseñan las escrituras. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Cuál era el propósito? Recuerden el encuentro que Jesús tuvo con la samaritana en San Juan 4. Él le revela quién es ella. Es una mujer pecadora, necesitada de Dios. Y esa revelación hace que su vida sea transformada. El encuentro con la mujer que fue cogida en adulterio, ¿qué provocó en ella? Debió haber provocado un cambio porque Jesús le dijo, ni yo tampoco te condeno, ni yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. Un cambio es lo que debe producir ese encuentro que usted y yo tuvimos con el Señor. Vamos a Efesios 4:24. Un cambio de vida. Ya no amar el pecado, ya amamos la palabra de Dios y queremos andar conforme a esa palabra. ¿Qué nos dice el Señor en ella? Nos dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En ese nuevo hombre es que usted y yo nos debemos vestir, vestidos de Cristo, vestidos del Señor. Vamos a mirar otro texto en Tito 3:8. Bueno, estamos buscando la palabra, Tito 3:8. Bueno, Tito 3:8, ¿qué nos dice? Nos dice el Señor, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras.
Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si usted y yo hemos creado en Dios, ahora nos debemos ocupar en andar en buenas obras. Es un cambio de vida. Ahora debemos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. El deseo de andar un nuevo camino, de tomar un rumbo diferente del que andábamos antes en la vida, es lo que nos debe gobernar. Y por esto debemos andar en buenas obras, que la palabra dice que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Vamos a seguir en Hebreos 12:4, para que miremos lo que el Señor nos dice. Hebreos 12:4 nos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Realmente no hemos resistido hasta la sangre. ¿Cierto que no? No lo hemos hecho, no lo hemos resistido. ¿Por qué? Porque seguimos pecando, seguimos haciendo lo desagradable delante de los ojos de Dios, pero lo más terrible es que ni siquiera nos hemos arrepentido o no nos arrepentimos genuinamente de corazón. Como leíamos antes, como decíamos, le tenemos más miedo a las consecuencias del pecado que al pecar en sí. Y nosotros debemos realmente mirar el pecado como lo que es una ofensa contra Dios. Eso es pecado, es rebeldía contra Dios, es obstinación contra Dios. Recuerden los textos que hemos leído hasta ahora, en los profetas, en Isaías, en Ezequiel, donde es un llamamiento de Dios al pueblo a volverse a Él, a dejar sus malos caminos, a dejar su idolatría, y que haya una vida diferente para ellos, andando conforme la voluntad del Señor. Entonces, por la gracia de Dios es que nosotros anhelamos y procuramos esa paz y procuramos esa santidad, procuramos un cambio. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un nuevo corazón. Recuerde, antes de arrepentirnos teníamos un corazón de piedra, un corazón endurecido. ¿Y Dios qué hizo? Con su palabra taladró ese corazón y nos hizo sensibles a su voz. Y eso nos llevó a un arrepentimiento, a un cambio de vida, a un cambio de dirección. Vamos a seguir mirando en la palabra. Vamos a mirar en Primera de Tesalonicenses 4:7. Lo que la palabra del Señor nos dice en Primera de Tesalonicenses 4:7. Entonces, estamos buscando estos versículos y mirar qué el Señor nos dice en su bella y hermosa palabra. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A eso nos ha llamado Dios, no a inmundicia. Y la inmundicia es el pecado, es lo que estamos haciendo que es desagradable y que a nuestro parecer es bueno. Nos parece que todo lo que estamos haciendo es agradable y realmente no lo es a los ojos de Dios. Entonces, por la gracia de Dios, usted y yo andamos como es digno del llamado que se nos ha sido hecho. El Señor nos llamó a ser su pueblo santo, un pueblo separado, un pueblo que aborrece el pecado y que ama a Dios, y que el Señor nos ha llamado a que seamos santos como Él es santo. Este deseo de nuestro corazón debe ser la oración que hacemos todos los días, que el Señor nos ayude a comprender su palabra y que por su gracia nos ayude a andar en el camino que le agrada a Él. Entonces, estos son los frutos del arrepentimiento genuino. Esos son los frutos que el Señor está pidiendo que realmente hayan en nuestras vidas y realmente ha habido un verdadero arrepentimiento. Es lo que Él desea para nuestro bien, hermanos. Es para nuestro bien. Un anhelo profundo de haber terminado con el pecado, porque es la plaga y es el gran pesar de nuestro corazón. Todos los días debemos procurar matar ese pecado que hay en nosotros. Todos los días debemos procurar no alimentarlo, al contrario, no darle de comer, es huir de él. Es un anhelo profundo de abstenernos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, abstenernos de ellos, huir de ellos.
un anhelo por pelear la buena batalla de la fe, como hizo Pablo. Es una batalla que todo creyente pelea diariamente. Diariamente nosotros tenemos que combatir contra esos deseos pecaminosos, contra ese deseo de hacer lo malo, que muchas veces nos gobierna y no debería ser así, porque la palabra del Señor nos ha hecho libres, el Espíritu Santo nos ha hecho libres. Nosotros no somos esclavos del pecado, ahora somos libres del pecado y el pecado no debería estar reinando en nuestras vidas. Es un anhelo profundo de nunca volver a un camino de obstinación, de egoísmo, de rebeldía contra Dios, sino un deseo de alabarlo a Él y darle gracias por lo que ha hecho en nuestras vidas, que nos llamó de las tinieblas en las que nos encontrábamos a su luz admirable, hermanos, porque en tinieblas andábamos, como muchos hoy en día están haciéndolo. Un anhelo profundo de seguir al Señor en una senda de santidad todos los días de nuestra vida, un deseo profundo de complacerlo a Él en todos nuestros caminos. Eso debe ser lo que gobierna nuestros corazones, un anhelo profundo de juzgarnos cada día nosotros mismos ante el Señor. Examíname y ve si hay en mi camino de adversidad, si hay en camino de iniquidad. Es ese deseo profundo de ir a sus pies con un corazón quebrantado, un espíritu contrito. ¿Cómo podemos enfrentar estos tiempos? Con un arrepentimiento genuino, con una confesión diaria de nuestro pecado. Depender de Él, de la única manera que podemos vivir quieta y tranquilamente en este tiempo que estamos viviendo, es dependencia, que es lo que el Señor quiere, dependencia, y en la dependencia es realmente desnudarnos delante de Él y decirle, ayúdame. ¿O no es así? Mientras usted y yo no confesemos nuestro pecado delante de Él, vamos a seguir con este peso, con esta carga, con esta suciedad que sentimos. Y el Señor nos está hablando constantemente su palabra, que nos volvamos a Él. Y para volvernos a Él tenemos que dejar eso que estamos amando y que no deberíamos amar. ¿Cuántos de nosotros pensamos, esta es la vida que yo me merezco? ¿Cuántos de nosotros pensamos, es que yo también necesito ser feliz, a pesar de lo que dice la palabra o en contra de lo que dice la palabra? Entonces ahí usted está amando lo bueno y amando lo malo y está aborreciendo a Dios. Está amando lo que parece bueno para usted, pero que realmente es aborrecible contra Dios porque va en contra de su palabra. A usted le parezca natural, lo que para usted es bueno, para Dios es malo. Muchas veces la palabra lo dice, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, y la palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nunca dejen que su corazón los guíe. A uno lo debe guiar la palabra de Dios. Si usted se deja guiar por el corazón, usted está perdido, porque el corazón, si usted no ha sido regenerado, su corazón es un corazón pecaminoso. Y el deseo de ese corazón es hacer lo malo. Si usted conoce a Dios, usted tiene un remanente de pecado que lucha por levantarse cada día y que muchas veces gobiernan nuestros miembros, que no debería ser así. ¿Y qué quiere decir eso? Que vemos lo que no deberíamos ver, que tocamos lo que no deberíamos tocar, que hacemos lo que no deberíamos hacer o hablamos lo que no deberíamos hablar. Está gobernando nuestros miembros. Entonces, un arrepentimiento, vamos a concluir, hermanos, vamos a terminar. Y yo quiero que me digan si el Señor les ha hablado con estas enseñanzas, si el Señor nos está redarguyendo a todos, porque es que es un llamado del Señor a volvernos a Él. Y por eso hemos estado hablando acerca del arrepentimiento. Y Dios nos permita y nos guíe, que vamos a seguir enseñando en los próximos domingos. Pero es un llamado a examinarnos, porque si nosotros estábamos haciendo lo correcto delante de los ojos del Señor, ¿por qué estamos en esta situación? Porque el Señor nos está prohibiendo algo que la palabra nos dice, que es no dejando de congregarnos como algunos teníamos por costumbre o tienen por costumbre. ¿Por qué ahora no nos podemos congregar y estamos usando esta forma impersonal de estar juntos? Que no estamos juntos.
realmente. Yo no los puedo ver, no los puedo tocar, no los puedo abrazar, ni ustedes a mí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué del ofrendar, que es una de las formas de adorar y ahora no lo estamos haciendo? ¿Por qué? Porque no, ¿dónde está el alfolí? ¿Cierto? ¿Dónde está? Y dónde está también que el Señor está examinando nuestros corazones y que ese dar con alegría y esas cosas que hacíamos, el tomar la cena en comunidad, el orar juntos, todas esas cosas que hacíamos, el cantarle al Señor todos juntos con nuestras panderetas, levantando nuestra voz a Él, no lo estamos haciendo. El exhortarnos, el consolarnos, el animarnos, se está haciendo de una manera que podríamos llamar impersonal, porque realmente no estamos ahí el uno para el otro, en la manera que lo estábamos antes. Entonces es un examen que tenemos que hacernos. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Era un acto mecánico? ¿Íbamos a la iglesia por ir, por cumplir, por el temor a las consecuencias de no hacerlo? Tenemos que examinarnos. Entonces, concluyamos. El arrepentimiento verdadero no puede ser separado de la fe salvadora verdadera. Ambos van siempre juntos, fue lo que estudiamos en las semanas pasadas. Aquel que realmente se arrepiente, realmente cree, porque el mismo Espíritu Santo que nos da el arrepentimiento, de manera que nosotros le podemos cambiamos nuestra conducta pecaminosa delante de Dios, es el mismo que nos da el poder también para creer. El arrepentimiento y la fe van juntos, porque es el Espíritu Santo el que obra en mi vida para producir un cambio de que yo era enemigo de Dios y ahora yo lo veo a Él como el único que me puede ayudar. Entonces, ese arrepentimiento verdadero pone en mí un anhelo de confesar el pecado y de renunciar a ese pecado. Y nos da un verdadero dolor por ese pecado. Ese verdadero arrepentimiento es el que hace que usted y yo veamos a Jesús hermoso y que reconozcamos que Él murió por nosotros o en nuestro lugar, ese verdadero arrepentimiento. La palabra de Dios nos revela que el Espíritu Santo nunca separa el arrepentimiento de la fe. Donde encontramos al uno, encontramos a la otra. Donde encontramos el arrepentimiento, encontramos la fe. ¿En la vida de quién? Del que ha sido salvado. Ahora el Señor está probando nuestra fe. Si tú tuviste un arrepentimiento genuino, tú vas a confiar en que el Señor está en control y que todo lo que está pasando es para nuestro bien, porque eso lo dice la palabra. Ahora vamos a creer y confiar en lo que la palabra dice y vamos a vivir por esa palabra y conforme esa palabra. La fe encuentra en Cristo un Salvador completo. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. En Cristo encontramos paz porque Él hizo las paces. Él hizo las paces. En Él encontramos paz. Éramos enemigos de Dios y Él nos reconcilió con Dios por su muerte en la cruz. En Cristo encontramos esperanza. En Cristo encontramos una posición perfecta delante de Dios. Y Dios hace a Cristo sabiduría, justicia, santificación y redención. ¿Para quiénes? Para nosotros. Eso es Cristo para usted y para mí. Si en usted ha habido un arrepentimiento genuino, Dios ha producido en usted fe para creer en Cristo. Y Cristo es para usted sabiduría, Cristo es para usted justicia, Cristo es para usted santificación, Cristo para usted redención. Redención significa rescate. Él nos rescató de la vana manera de vivir y nos dio una vida nueva. En Cristo usted encuentra el refugio perfecto de la ira de Dios contra nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el juicio de todos nuestros pecados ha sido y ha caído sobre Cristo. Ha sido colocado sobre Él, ha caído sobre Él. Él es el refugio perfecto. Si usted ha creído, si Dios le ha dado arrepentimiento, le ha dado fe para confiar en Cristo, ya la ira de Dios no está sobre usted. Usted muere y va a ir al cielo, usted ya no va a ir al infierno, pero en usted debe haber evidencia, frutos de ese verdadero arrepentimiento, como lo veíamos ahora, hermanos.
como lo veíamos ahora. En Cristo encontramos todo lo que Dios da al pobre pecador arrepentido y que cree, porque sabemos que estamos completos en Él. Usted no necesita nada. Si usted tiene a Cristo, no necesita nada. El arrepentimiento aparta la vista del yo y la fija en Cristo con fe. Y encuentra en Él un Salvador suficiente para cada necesidad. Hermanos, confiemos en que hay un verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento está ahí para usted. En días pasados hablábamos acerca de esto y decíamos, hermanos, que necesitamos ir al Señor. Ir al Señor. Está cansado de esa vida que está llevando tan vacía. Solo Dios le puede dar a usted la salvación que necesita. Solo Dios le puede dar a usted la paz que necesita. Solo Dios le puede dar a usted el arrepentimiento genuino que va a producir en usted esa fe para confiar en Él como ese Salvador, para que usted pueda disfrutar de una paz como nunca la ha vivido ni la ha sentido, para que pueda sentir descanso de ese pecado que usted ha cargado por tanto tiempo y que cada vez se ha vuelto más y más pesada esa carga y que usted no ha sabido cómo deshacerse de ella, pues solamente Dios puede, hermano, o solamente Dios puede. Usted que aún no le ha conocido. La necesidad de esta hora es arrepentirnos. ¿Y por qué nos debemos arrepentir? Como yo les decía ahora, porque es necesario. Sin arrepentimiento nadie verá a Dios. Sin arrepentimiento no hay un cambio de vida, porque el arrepentimiento es eso. Es dejar lo malo que estamos haciendo y ir en pos de lo bueno que es el Señor. No olvidemos esos 5 puntos para que terminemos. El verdadero arrepentimiento que da un verdadero aborrecimiento por el pecado. Hay eso en tu vida. Aborreces el pecado, pero de verdad. No ese aborrecimiento a medias. Ay, sí, yo odio el pecado, pero, sin peros. Un verdadero arrepentimiento da un dolor profundo por el pecado. ¿Usted siente dolor cuando peca? Le duele profundamente haberlo hecho, pero no por las consecuencias, sino porque es pecado, porque está ofendiendo a ese Dios santo, ese Dios maravilloso que envió a su Hijo a morir. La confesión de los pecados es también fruto de ese verdadero arrepentimiento. Usted tiene por costumbre confesar su pecado delante de Dios. ¿Tiene esa costumbre? Un verdadero arrepentimiento es volverse, huir del pecado, como leíamos y les di esos textos bíblicos que hablan de qué debemos huir. Es todo pecado. Debemos dejarlo, debemos aborrecerlo, no debemos practicarlo, porque el Hijo verdadero de Dios no practica el pecado. Un verdadero arrepentimiento provoca en nosotros el deseo de justicia y el deseo de santidad. Eso produce un verdadero arrepentimiento, un deseo de justicia, es vivir conforme la palabra, es hacer lo correcto, es hacer lo que la palabra de Dios nos dice y dejar el pecado, hermanos, desear todos los días ser santo como Él es santo. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. En nosotros debe haber una práctica diaria de arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Y esta práctica debe estar ahí hasta que partamos. Espero que el Señor nos haya hablado. Les estaba diciendo que coloquen sus comentarios. Yo ahorita los voy a estar mirando. Recuerden que los jueves estamos, los miércoles estamos estudiando. Comenzamos a estudiar las 7 iglesias de Apocalipsis para que las lean. Empiezan a leer en Apocalipsis, pero las estamos estudiando. ¿Por dónde las estamos estudiando? Por el grupo que tenemos de la iglesia que se llama Iglesia Evangélica DRM. Si ustedes quieren ser parte de ese estudio, lo estamos haciendo a las 8, entonces por favor me ponen un mensaje donde me dicen que los añade, pero para eso deben tener Facebook para poderlos añadir, porque es un grupo cerrado y solamente la predicación los ven los que están en el grupo, la enseñanza. Vamos a orar y vamos a colocar todo en las manos de Dios. Si usted está agobiado, si usted está cargado, si usted está trabajado, no tema ir al Señor y pedirle que le ayude, que lo levante.
que quite el temor de su corazón y que le ayude a poner su confianza en Él. Padre, aquí estamos y te damos gracias por habernos regalado este tiempo, Dios. Sabemos que no es fácil llegar de esta manera a la iglesia, llegar a cada uno de aquellos que están necesitados, que están cargados, que están trabajados, no es fácil, pero tú usas los medios que tienes a bien para hablarnos a nuestra vida, especialmente, Señor, es tu palabra que nos redarguye, tu palabra que es ese espejo que nos muestra nuestra verdadera condición. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos y te pido en el nombre de Jesús que les des la confianza de que tú estás con nosotros. Si realmente te hemos conocido, si realmente ha habido un arrepentimiento genuino, tú estás con nosotros. Y si no, Señor, hoy es el tiempo de ir a ti, pedirte que nos des ese arrepentimiento genuino, que queremos un cambio de vida y que realmente queremos, Señor, las cosas que tú amas. No queremos esa vida pasada que hemos llevado hasta ahora. Queremos una vida nueva, que es la que el Señor nos ofrece, que es una vida abundante, Padre. Tú conoces la verdadera condición de todos nosotros. Solo tú puedes fortalecernos, solo tú puedes levantarnos, solo tú puedes darnos esa esperanza, Señor, de que cada día será mejor al día de hoy, porque tú estás, Señor, controlando la historia del mundo. Eres tú quien la controlas, eres tú quien gobierna sobre tu creación y eres tú quien permite las cosas. No sabemos hasta cuándo. La verdad que la oración de muchos quizás sea, Señor, que esto desaparezca, que ya no haya más esta pandemia, que podamos ser libres, pero todo será conforme tu voluntad en tu tiempo. Mientras tanto, mientras ella siga, mientras sigamos expuestos a lo que está pasando y sucediendo, porque fuiste tú, Señor, quien paralizaste el mundo, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Pon en nosotros ese querer como ese hacer, Padre amado, de agradarte realmente y vivir conforme tu palabra y conforme esa voluntad que tiene el Señor, que es perfecta, que es santa, que es agradable, Señor, que nuestro pensamiento sea renovado cada día, pero solo tu palabra lo puede hacer. Así que, Señor, que seamos esas personas que leen la palabra y la ponen en práctica para que realmente haya un cambio verdadero en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre amado. Amén. Bendiciones para todos. Se les extraña grandemente. Dios les guarde.